Hola, mi nombre es Pablo Pittel y en este video vamos a hablar un poco de los algoritmos de regresión. Estos algoritmos son también algoritmos clásicos de Machine Learning con datos supervisados, en la cuales yo a partir de una tabla voy a poder identificar una fórmula que describa la relación entre los valores que toman los ejemplos de dicha tabla. Entonces, en estos algoritmos de regresión, yo a partir de un conjunto de datos estructurados con distintas columnas o atributos y varias filas o ejemplos, voy a poder generar una fórmula que describa la relación entre los atributos de entrada y el atributo objetivo. Obviamente que para poder realizar esto, tanto los atributos de entrada como el atributo objetivo va a tener que tomar valores numéricos. En el caso de que yo tenga datos que no sean numéricos, como un paso previo a aplicar el algoritmo, los voy a tener que transformar a valores numéricos continuos para poder trabajar. El algoritmo lo que va a hacer es, a partir de estos ejemplos, es tratar de encontrar una fórmula de algún tipo, que puede ser una fórmula lineal, polinomial, logística, exponencial, etcétera, para describir cuál es la relación que hay entre los atributos de entrada y el atributo objetivo. De esta manera, esa fórmula luego la puedo implementar dentro de un software tradicional para poder hacer una estimación, una predicción, o la puedo utilizar de manera manual para hacer algo, ¿no? También, de hecho, la puedo implementar después en una planilla de cálculo y con eso poder hacer un cálculo de algo, por ejemplo, considerar qué cantidad de stock voy a necesitar dentro de los próximos 3 meses. Bien. El funcionamiento de los algoritmos de regresión es bastante similar al funcionamiento del procedimiento de Taylor, que se suele utilizar y que se ve en análisis matemático para encontrar polinomios. La diferencia es que ya está automatizado. Lo que va a hacer el algoritmo es tratar de encontrar los valores de los coeficientes de manera que minimiza el error de la fórmula generada a partir de los ejemplos. Y obviamente es mucho más rápido porque lo hace todo la computadora sin necesidad que el ser humano haga nada. Entonces, para mostrar la utilidad de estos algoritmos, nosotros elegimos un ejemplo basado en las fórmulas de cinemática, de física, ¿no? Que propuso acá don Isaac Newton. La fórmula que vamos a considerar es la fórmula que nos permite determinar cuál es la distancia que va a tomar un objeto que se mueve a una velocidad determinada por cierto tiempo con una aceleración variable. Entonces, eh, eh, a partir de la fórmula que nosotros ya conocemos de Newton, de cinemática, armamos estos datos, donde tenemos la velocidad inicial, el valor de la aceleración, la cantidad de tiempo y utilizando esta fórmula nos permite determinar cuál es la distancia recorrida. Para generar estos datos, nosotros utilizamos esta planilla de cálculo, donde fíjense, para distintos valores de velocidad inicial, aceleración y tiempo, calculamos la distancia que corresponde utilizando la fórmula de Newton. Lo que vamos a buscar es que con el algoritmo de regresión, ver si nos genera este polinomio a partir de los datos. Bien, entonces nosotros vamos a tener los datos, los podríamos ver de esta manera, acá eligiendo dos atributos de entrada, podemos ver cómo se relacionan.
Aplicamos el algoritmo de regresión. Como nosotros queremos generar un polinomio, vamos a elegir un algoritmo que nos permite hacer una regresión polinomial. Le vamos a poner que un grado máximo 3 de exponentes, porque la fórmula llega hasta un exponente 2, pero bueno, vamos a ponerle un valor más grande para ver qué genera. Y el resultado que me da el algoritmo de regresión es esta fórmula. Fíjense que esta fórmula es mucho más grande que esta. Aparecen un montón de elementos más, pero cuando la empezamos a analizar podemos descartar gran parte de la fórmula. ¿Por qué? Aparecen muchos coeficientes con un valor muy pequeño. Por ejemplo, aparece un -2 multiplicado por a la -13, es decir, que tiene 13 ceros antes del 2, entonces sería 0,000002 negativo. Entonces, ese valor, digamos que no va a influir demasiado y lo podemos descartar. Lo mismo pasa con este primer término, donde aparece la velocidad con un 6 a la -16, un 1 a la -13, un 6 a la -15. Entonces, estos tres términos también los podemos descartar. Al realizar, bueno, ahí aparece en el gráfico las predicciones que va generando esta fórmula. Y bueno, fíjense que al descartar todo eso, nos queda una fórmula que nos dice que la distancia es igual a 1 multiplicado por la velocidad por el tiempo, que sería el primer término de la fórmula de Newton, sumado a 0,5, o sea, lo mismo que dividir por 2, a la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, fíjense, el algoritmo de regresión nos permite encontrar la misma fórmula que el algoritmo de Newton. Esta fórmula que yo obtengo, después la puedo implementar dentro de un software tradicional. Hay veces, en la mayoría de los casos, yo no sé cuál es la fórmula a la cual yo quiero obtener, obviamente, porque si yo estoy aplicando el algoritmo de regresión, lo que deseo es encontrar la fórmula para un conjunto de datos, pero yo no sé cuál es la fórmula la cual yo me voy a basar. Entonces, esta comparación que estamos haciendo acá de la fórmula obtenida con la fórmula original va a ser un caso muy puntual. En el caso de que yo no conozco la fórmula y quiero confirmar si los resultados están bien calculados o no, voy a tener que usar unas métricas que me van a permitir calcular el error de la fórmula obtenida por el algoritmo de regresión. Esas métricas, vamos a ver que hay de distinto estilo, pero son fórmulas bastante sencillas que nos permiten corroborar la precisión del algoritmo y de la fórmula obtenida. Pero de todas formas, de eso vamos a hablar en otro video. Bueno, con esto terminamos los algoritmos de regresión. Nos vemos en el próximo video.